Hola alumnos del 702. Espero se encuentren muy bien en compañía de sus familiares. El día de hoy vamos a ver el tema de biodiversidad. Es importante que ustedes vean el video completo, lo cual les va a permitir al final que puedan resolver fácilmente la actividad y no les lleve mucho tiempo. Bueno, vamos a comenzar. La biodiversidad es parte de nuestra vida, pues constituye el recurso del que dependemos tanto nosotros, nuestra familia, la comunidad, el país, y nos va a proporcionar a los seres humanos agua dulce, suelo fértil, aire puro y básicamente lo que corresponde a los alimentos. La diversidad biológica comprende 3 niveles que aparecen ahí en el esquema. Generalmente estamos acostumbrados a ver el nivel de especie, que comprende a todas las plantas, animales, hongos, bacterias que existen en un lugar determinado. Sin embargo, hay otros 2 niveles. El genético, que corresponde a variaciones en nuestra información genética. Ahí en la ilustración ustedes podrán ver unos tigres, que aparentemente son iguales. Sin embargo, hay pequeñas variaciones en el color que presentan. Y esto es porque hay diferencias en alguno de sus genes que corresponden a esa característica. El siguiente nivel es el de ecosistema. Este se da a gran escala y generalmente está dado, o básicamente está dado, por lo que sería el clima y la posición geográfica de cada zona. Entonces, estos constituyen los 3 niveles en el que nosotros podemos estudiar esta diversidad biológica. Si analizamos la biodiversidad a nivel mundial, vamos a tener que solamente 17 países cuentan con la categoría de megadiversos. Esto quiere decir que tienen una gran cantidad de organismos en su territorio, organismos que no aparecen incluso en otros países. Y México se encuentra entre esta gama de los países megadiversos. Si nosotros analizamos la distribución en el mundo de las diferentes especies, vamos a ver que cerca del 66 o 75% de ellas se encuentran en básicamente 17 países. A estos países se les conoce como megadiversos. Por favor, observen el mapa. Díganme qué notan en ese mapa. Vean dónde están ubicados los países. ¿En qué continentes? Seguramente se dieron cuenta que en el continente americano es donde tenemos más países, 7 países megadiversos. Y bueno, es para nosotros un orgullo el que México sea uno de ellos. México cuenta con una gran variedad de organismos que incluso no se encuentran en otras regiones del mundo. Por eso hay que procurarlos. Ahora bien, al analizar cuáles son las características que presentan estos países megadiversos, encontramos algunas similitudes entre ellos, como cuáles. Primero, su ubicación geográfica. Para esto, México cuenta con 2 regiones, la neártica al norte y la neotropical. En el mapa que está a un lado podemos ver con azul claro dónde está precisamente la que corresponde a la neártica y abajo al sur la que corresponde a la neotropical con un color verde. Otra característica es su tamaño. Por su tamaño, México ocupa el lugar número 14 en el mundo, con una extensión de 1.973.000 kilómetros cuadrados. Islas y penínsulas. En el caso de México, contamos con 144 islas y 2 grandes penínsulas, que corresponden a la de Baja California, Yucatán, y Atasta, que es más pequeña, en Campeche. La variedad de paisajes. Tenemos
ecosistemas que van desde los desiertos a la selva, lo que serían sistemas dulceacuícolas y lo que serían sistemas marinos. Por último, tenemos su historia evolutiva y cultural, el asentamiento de diferentes culturas. México también cuenta con una gran cantidad de culturas. ¿Cuál es la importancia de estas? Que cuando se asientan en una región, pues domestican. El domesticar quiere decir cultivar, ya sea especies vegetales o animales, una gran cantidad de organismos de acuerdo a sus ideas, a sus gustos, y esto favorece que haya una riqueza en cada región. Veamos otros aspectos que favorecen a México. Veamos ahora qué sucede con los ecosistemas o biomas. En este mapa podemos observar una clasificación muy sencilla. Al norte contamos con los que son un poco áridos, como son los matorrales y pastizales. Al centro, bosque templado, selvas secas, y hacia el sur, los bosques nublados y las selvas húmedas. Las selvas húmedas son los ecosistemas más ricos. Al contar siempre con agua, pues permite que la vegetación crezca y por tanto los animales también se desarrollan. En los costados tenemos los mares u océanos, Pacífico y Golfo, en los cuales también se desarrollan una gran cantidad de organismos, sobre todo lo que corresponde a los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral son tan ricos que se asemejan a las selvas en los ecosistemas terrestres. Finalmente, los manglares. Los manglares los tenemos tanto en las costas del Pacífico como en las del Golfo. ¿Qué son? Son estas zonas donde del continente fluye el agua dulce y se mezcla con el agua salada. Esto hace que sea una salinidad intermedia y es el lugar donde muchas especies, como por ejemplo el camarón, van a reproducirse. Ustedes recordarán lo que son las especies endémicas. Son organismos que solamente viven ya sea en un país, en un estado, o en una región, o en un lugar muy específico. Cuando viven en un lugar muy específico, se llaman microendémicas, como es el caso del famoso ajolote que habita en Xochimilco. Muy bien. Estas especies endémicas tienen un gran valor y determinan también la biodiversidad de una región. Para el caso de México, tenemos el 75% de todas las cactáceas del mundo se encuentran aquí. De hecho, hay una gran cantidad de especies que son explotadas y vienen de otros países para llevarse algunas de ellas. Hay un tráfico importante de estas especies y generalmente es de manera ilegal. En el caso de mamíferos, nosotros tenemos el 30% de la diversidad del mundo. En el caso de anfibios y reptiles, el 50%. O sea que contamos con muchas especies de estos dos grupos importantes. En el caso de aves tenemos el 10% de las aves que se encuentran. Y las aves de México tienen como característica ser muy coloridas, a diferencia de otras especies en el resto del mundo. ¿Por qué es tan importante contar con una gran cantidad de especies o ecosistemas en una región? Recuerden, ya lo habíamos visto, ¿quiénes eran los productores en un ecosistema? Recuerden, ¿qué pasaba con la red o la cadena alimenticia si faltaba un eslabón? Si recuerdan, los productores son las plantas, que son la base de cualquier red o cadena alimenticia. ¿Qué pasa si falta un eslabón? Los demás eslabones se tienen que reajustar y puede ser que esos eslabones se modifiquen o se pierdan. Quiere decir que un organismo se puede alimentar de otro, o bien ese organismo, al perder del cual se alimentaba, él también puede extinguirse.
Es por ello que los seres humanos dependemos del resto de los seres vivos. ¿Qué nos van a proporcionar? Existen varias formas de clasificar los bienes y servicios que nos da un ecosistema. Nosotros los vamos a clasificar primero por lo que nos provee, lo que nos da inmediatamente para poder estar vivos. ¿Qué nos da? Alimento, agua, textiles, o sea, ropa, madera, combustibles. ¿Cuáles son los servicios de regulación? Son los procesos que se llevan a cabo en los ecosistemas y que mantienen estables esos ecosistemas, como el ciclo del agua, el que la fotosíntesis se realice para producir oxígeno en el aire y poder obtenerlo durante la respiración. La polinización pues va a hacer que las plantas se reproduzcan y obviamente tengamos alimento nosotros y otros animales. Y básicamente la vegetación lo que va a hacer es regular el clima. Todo esto nos va a permitir que los ecosistemas sean estables. Y finalmente tenemos los servicios de cultura. ¿Qué quiere decir? De recreación, los propios que son culturales y algunos otros que son espirituales. No es lo mismo estar en un ambiente árido, seco, donde no hay nada, que estar en un bosque o un desierto. Permite que estar más en contacto con nosotros mismos y con la espiritualidad que cada quien profese. ¿Cuál es la razón de que en la actualidad contemos con menos especies de plantas, animales o bien los ecosistemas cada vez sean menores? Estamos hablando de ecosistemas que son naturales. La especie humana ha crecido demasiado. Entonces tenemos una sobrepoblación. Esa sobrepoblación va a explotar los recursos de manera exagerada. Modifica o fragmenta el ambiente. ¿Cuándo lo modifica? Cuando convierte, por ejemplo, las selvas en zonas agrícolas o ganaderas. ¿Cuándo lo fragmenta? Cuando construye ciudades y esos ecosistemas se ven afectados por el cruce de una carretera. La actividad humana, por otra parte, ha hecho que se generen ciertos elementos que en la naturaleza no existen, a los cuales les llamamos contaminantes. Y esto ha ocasionado también un cambio en el clima. Cada vez tenemos zonas más áridas y calores extremos. Hay un tráfico de especies ilegales, sobre todo de aquellas que son exóticas. Al estar en países muy contados, otros países quieren tener esas especies y las trafican de manera ilegal, se las llevan de manera ilegal. Y esto pues lleva a una extinción de especies, tanto de plantas y animales, y es lo que termina modificando a los ecosistemas. Para procurar que las especies y los ecosistemas se mantengan, todos debemos participar. Por su parte, el gobierno establece áreas protegidas. En la actualidad se cuenta con 182. Se dividen en reservas de la biosfera, áreas de protección a flora y fauna, sobre todo cuando estas son endémicas, y los parques naturales y santuarios. Asimismo, establece una serie de clasificaciones o categorías para especies que están en peligro de extinción. Fomenta el desarrollo sustentable, que es la utilización de manera responsable y cuidadosa de los recursos. Esto es, obtener recursos, pero fomentar que se recuperen en el ambiente. Algo nuevo es el ecoturismo, en donde en las comunidades o en ciertas zonas, los habitantes de esa región explotan el recurso. Básicamente son áreas de recreación. ¿Qué ventaja tiene? Que ellos mismos mantienen el recurso en buenas condiciones porque es su fuente de trabajo. Nosotros debemos modificar hábitos de consumo, no desperdiciar los recursos. Estamos hablando del agua, la luz, los alimentos y también participar en lo que sería reutilizar y reciclar productos, con lo cual se reduce la producción de basura.
que también es un problema en la ciudad, porque ya no tenemos dónde colocar tanta basura que se generan en las ciudades. Finalmente, tenemos que desde el punto de vista de la ética, que son las formas de hacer, las normas de ser, debemos ser conscientes de que todos los seres vivos tenemos el mismo derecho de habitar el planeta en las mejores condiciones posibles. Por lo tanto, esto implica que nosotros no somos superiores a ninguna especie. ¿Qué debes presentar para tu evaluación? Un mapa mental colocando en el centro la palabra biodiversidad o un dibujo o una imagen que la represente. A su alrededor, por lo menos 4 ideas principales. Y finalmente, escribir tu conclusión o conclusiones. Tomarle una foto y enviarla al correo que aparece al final. ¿Quieres un punto extra? Ok. Seguramente ya sabes que el día de hoy, 22 de abril, es el Día de la Tierra. Para el punto extra, te pido una tarjeta de felicitaciones dedicada a la Tierra, con una imagen y un pensamiento. Igualmente, tómale foto y me lo envías. Que tengas un excelente día y que te encuentres muy bien. Gracias.